Hola familia, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a nuestra transmisión. En esta ocasión la lección número 23 de nuestro primer libro de Samuel. El tema de hoy es Pero Dios. Ya te darás cuenta a lo largo de la lección por qué el tema de esta lección. ¿Quién de nosotros no se ha sentido de alguna manera apapachado, querido, seguro, confiado con la lectura del Salmo 91? Es para muchos de nosotros como cristianos casi como una lectura obligada y un pasaje que algunos incluso saben de memoria. En particular, los versos 14 y 15 del Salmo 91 dicen: el Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Cuando uno lee palabras como estas, nos hace recordar que no estamos solos, que a través de las vicisitudes y de los problemas y de las dificultades que tenemos a lo largo de la vida, Dios está con nosotros. Es su garantía. Jesús dijo a los discípulos y por ende nos dijo a nosotros: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es indudable que tenemos que pasar por circunstancias adversas. Eso compete a la humanidad ya de por sí, por nuestra condición caída, pero sobre todas las cosas a los creyentes por causa del adversario de nuestra alma. La Escritura dice que tenemos un adversario. Todo creyente de todo tiempo, de toda era, de toda nación, de toda raza, cualquier creyente, cualquier hijo de Dios, genuino hijo de Dios, siempre debe tener un conflicto con el adversario. El apóstol Pablo habla de esto también en el capítulo 6 de su carta a los Efesios. En el capítulo 12 de Apocalipsis, particularmente el verso 17, si nunca has leído el capítulo 12 de Apocalipsis, quiero dejártelo de tarea. Es un capítulo que habla acerca de las intenciones que nuestro adversario tiene contra nosotros. Dice el verso 17, dice que estaba enfurecido por causa de la mujer, y bueno, hay toda una explicación ahí en el capítulo 12. Esta mujer representa a Israel, dice, por causa del hijo que había nacido de ella, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Dice, por lo tanto, enfurecido al ser arrojado a la tierra, dice, vino a hacer guerra contra todos aquellos que obedecen los mandamientos de Dios. Así que tenemos definitivamente una lucha permanente, pero Dios está siempre al cuidado de sus hijos. Siempre estará vigilando, siempre estará velando. Dice el Salmo, no se dormirá ni adormecerá aquel que guarda a su pueblo Israel. Bueno, la historia de hoy, la que vamos a referir en esta ocasión, que es el capítulo 19 de Primera de Samuel, es una historia que contiene de alguna forma esto de lo que te estoy hablando. La salvaguarda de Dios en contra de las acechanzas del diablo a sus hijos, y particularmente en este caso a David, que como ya vimos anteriormente, viene ya de un conflicto con Saúl, conflicto que no precisamente inició él, más bien no inició él, pero que Saúl, debido a todo lo que está pasando, lo que está viviendo, esta lejanía de Dios y este abandono por parte del Espíritu de Dios hacia su persona, le ha hecho entrar en una condición espiritual y también emocional, mental, psicológica muy complicada, de la cual estaremos hablando por varias semanas. Derivado de esto, pues Dios ha de desarrollar su plan con este joven David, a quien ha ungido y a quien ha levantado como rey, aunque no ha tomado el trono. Pasarán muchos años para que este momento llegue, pero esta historia nos relata precisamente eso. En el primer versículo del capítulo 19 quiero que hagamos la lectura a la primera mitad, para que observemos este detalle. Dice que Saúl le dijo a sus siervos y a su hijo Jonatán que asesinaran a David. En el capítulo 18 ya habíamos observado las intenciones obscuras de Saúl de intentar asesinar a David, pero de una forma indirecta. Lo vimos pidiéndole prepucios de filisteos con la promesa de darle a su hija, pero la intención de Saúl no era precisamente hacerlo su yerno, sino más bien
que muriera en un conflicto precisamente con esta nación filistea. Entonces Saúl ya desde el capítulo 18 está maquinando en su mente y en su corazón cómo deshacerse de este joven que representa una amenaza a su reino, a su posición, aún a pesar de saber Saúl que Dios le ha desechado y que Dios ya había levantado a otra persona, según palabras del mismo Samuel que leímos capítulos atrás. Sin embargo, Saúl no es consciente plenamente de que es David a quien Dios ha elegido, pero lo considera una amenaza. Y considerará Saúl una amenaza a cualquiera que intente usurpar su lugar. Fíjate, esto nos hace recordar Juan 10:10. Dice: nuestro adversario, el diablo, ha venido para hurtar, matar y destruir. Y lo que nos hace ver esto es precisamente la conciencia que el Señor Jesús tiene en cuanto a los planes malévolos del diablo contra el pueblo de Dios. No es hurtar solamente, no es hurtar y matar solamente, es hurtar, es matar y es aniquilar, es borrar de sobre la faz de la tierra. Ese es el objetivo que Satanás tiene para con David también. Tomaremos de alguna manera aplicaciones personales a lo largo de la revisión de esta historia. Ahora, la vamos a desarrollar en 4 momentos diferentes. Recuerda, el título de la lección es Pero Dios. Y este Pero Dios se va a desarrollar en 4 tiempos. El primero es la forma en la que Dios libró a David a través de Jonatán. Así que nuestro primer momento, nuestro primer punto es Pero Jonatán. Vamos al verso 1b, la segunda parte del verso 1, y leeremos hasta el verso 10. En la medida que vayamos leyendo, en esta ocasión no haremos la lectura completa, vamos a ir leyendo por fracciones y ahí mismo vamos haciendo aplicaciones. Esta vez vamos a usar esta técnica. Versos 1b al 3, dice así: Pero Jonatán, debido a su profundo cariño por David, le contó acerca de los planes de su padre. Mañana por la mañana, lo previno, deberás encontrar un lugar donde esconderte en el campo. Yo le pediré a mi padre que vaya allí conmigo y le hablaré de ti. Luego te informaré todo lo que pueda averiguar. Ya como vimos lecciones atrás, Jonatán es un amigo profundo, muy íntimo de David, el mejor amigo. Ambos son los mejores amigos uno del otro. Y en esta ocasión es Jonatán el instrumento a través del cual Dios va a advertir y va a ayudar a David para librar el plan malévolo de Saúl, que como vemos en el verso 1 ya subió de tono porque mientras que en el capítulo 18 busca la forma indirecta de matarlo, acá en el verso 1 Saúl tiene ya la intención y expone la intención abierta de su corazón de asesinarlo y da la orden a sus siervos. Puede ser esto algunos soldados más cercanos, algunos capitanes cercanos a Saúl y al propio Jonatán. Y le dice: vayan y maten, asesinen a David. Y entonces ante esta situación, Jonatán inmediatamente corre y da aviso a su amigo y le dice: mi padre busca para matarte, o busca la oportunidad para matarte, así que ve y escóndete mientras yo averiguo qué es lo que está pasando. Tal vez Jonatán en ese momento quiere indagar cuál es la razón o cuáles son las intenciones, ¿verdad? O la justificación de su padre de querer asesinar a David. Ahora, en los versos 4 al 6 encontramos algo interesante. Vamos a leerlos y vamos a observar ahí la forma en la que, quiero que observes en la lectura, la forma en la que Jonatán se dirige a Saúl. Y desde mi humilde opinión, considero que Jonatán es consciente de que su padre Saúl es una persona voluble e inestable emocionalmente. Y de esa manera es como trata de acercarse a él para convencerlo de que no lleve a cabo su malévolo plan. Vamos a leer versos 4 al 6. A la mañana siguiente, Jonatán habló con su padre acerca de David, diciéndole muchas cosas buenas de él. El rey no debe pecar contra su siervo David, le dijo Jonatán. Él nunca ha hecho nada para dañarte. Siempre te ha ayudado en todo lo que ha podido. ¿Te has olvidado de aquella vez cuando arriesgó su vida para matar al gigante filisteo y de cómo el Señor le dio como resultado una gran victoria a Israel? Ciertamente estabas muy contento en aquel entonces. ¿Por qué habrías de matar a un hombre inocente como David?
No hay ningún motivo en absoluto. Así que Saúl escuchó a Jonatán y juró: tan cierto como el Señor vive, David no será muerto. Ahora, es muy interesante lo que está pasando aquí y en la forma en la que Jonatán habla con Saúl y de alguna manera pues tan sencilla logra convencerle pues de que no hay necesidad de que David llegue a morir. En la lección siguiente, la lección número 24, hablaremos acerca de la inocencia y la ingenuidad. Ahondaremos un poquito en esta característica de Jonatán, que en realidad es una debilidad de carácter, el ser ingenuo, el no poder ver cuáles son las verdaderas intenciones de su padre y tratar de alguna manera de pensar que Saúl, pues al convencerlo con estas palabras, Saúl realmente va a dar marcha atrás de su plan. ¿Qué nos lleva a esto a poder traer a nosotros a la práctica y a la experiencia? Bueno, que no caigamos en los errores que cayó Jonatán o en el error que cayó Jonatán al ignorar cuáles son los planes de nuestro adversario en contra nuestra. La Escritura dice que Pedro lo dice en sus epístolas, dice: Satanás está como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. El león rugiente obviamente, ¿verdad?, define un león hambriento, define un animal o una bestia con deseo de sangre. Y en el caso de un animal, bueno, es deseo de sangre por alimentarse. Pero la analogía es muy clara. Satanás tiene como objetivo tu vida y mi vida y no se va a detener en absoluto hasta lograr su objetivo. ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo es que salgas de la carrera, que eches tu fe por la borda. El domingo pasado, en nuestra reunión presencial, hablamos acerca de la protección del Espíritu Santo sobre la vida de los creyentes. Eso es una realidad, esto no lo vamos a ignorar en absoluto. Dios está con nosotros. Esa es nuestra garantía y esa es nuestra confianza. Por eso la lección de hoy se llama Pero Dios. Sin embargo, aquí lo que tenemos es un problema de parte de Jonatán al no advertir hacia sí mismo y no conocer el corazón y las intenciones de Saúl. Ahora, cuando Jonatán hace estas observaciones a David, verso 7, después Jonatán llamó a David y le contó lo que había sucedido. Luego lo llevó ante Saúl y David sirvió en la corte igual que antes. ¿Sabes qué? Considero que en esta inconsciencia de Jonatán, de cuál es la condición en el corazón de Saúl, anima a David a que regrese otra vez a la corte. Es interesante que no estuvimos ahí y seguramente hay 1000 detalles que escapan a nuestra vista y que no sabremos, ¿verdad? Y por lo tanto solamente podemos hacer algunas inferencias y algunas conclusiones en cuanto a este episodio. Pero es interesante ver cómo después de que Jonatán en el verso 1 escucha de su propio padre la intención, y más bien no la intención, sino la orden de vayan y asesinen a David, cómo Jonatán puede asumir que David puede regresar a la corte como si nada hubiera pasado. Déjame decirte algo. Teniendo en cuenta esto, que tenemos un adversario que busca nuestro mal, a veces al nosotros no tener conciencia de sus estrategias y de sus planes, a veces en la adversidad o a veces en el conflicto buscamos consejo de personas que nos aman. En este caso, Jonatán no está haciendo aquí nada con una doble intención. Eso sí es un hecho. Jonatán está siendo muy sincero, sin embargo es muy ingenuo. Y al aconsejarle a David que regrese a la corte, en realidad está exponiendo a su amigo a lo que veremos más adelante, porque él expuso la vida de David sin quererlo. Y eso me hace pensar en que a veces cuando pedimos un consejo, en un momento de crisis o de conflicto espiritual, pedimos consejo, hay hermanos o amigos que nos aman, pues que aún con su mejor intención no saben darnos el consejo adecuado. Sin embargo, y a pesar de todo,
pues Dios está presente y Dios nos ha de guardar. Esa es nuestra garantía y esa es nuestra fe. Terminemos esta primera sección con los versos 8 al 10. Entonces la guerra se desató nuevamente y David dirigió a sus tropas contra los filisteos. Los atacó con tanta furia que todos huyeron. Pero cierto día, cuando Saúl estaba sentado en su casa con una lanza en la mano, de repente el espíritu atormentador de parte del Señor vino sobre él como antes. Mientras David tocaba el arpa, Saúl le arrojó su lanza, pero David le esquivó y dejando la lanza clavada en la pared, huyó y escapó en medio de la noche. Y es precisamente lo que te decía. Jonatán está bien intencionado, pero puso en riesgo la vida de David porque me hace suponer esto y la semana próxima en la lección 24 creo que esto nos quedará todavía más claro. El corazón de Jonatán hacia Saúl, por causa de ser Saúl su padre, no le permitía ver una realidad en el estado emocional y espiritual de Saúl. Ahora, así como vemos aquí a este espíritu atormentador que viene sobre Saúl y que la incitación en Saúl es a matar a David, podemos hacer una conclusión en esto. Que este espíritu atormentador, de alguna manera, pues sí hacía una obra maligna en la persona de Saúl. Lo vimos en el capítulo anterior, por eso, o en los capítulos anteriores, por eso David fue llamado a estar con Saúl para tocar su arpa y aplacar estos momentos difíciles en su mente y en su espíritu. Pero en esta ocasión, y en ocasiones más adelante, veremos que cuando Saúl entra en este tormento, que a mí me da así más o menos, digo, no lo es clínicamente porque es un asunto espiritual, pero más o menos como un tipo de esquizofrenia en el que Saúl comenzara a escuchar voces. Y vamos a suponer, esta es una suposición, que este espíritu atormentador está incitando a Saúl a asesinar a David. Y entonces es en el momento en el que Saúl toma su lanza y la arroja a David con toda la intención de atravesarlo, ¿no? ¿Cuántos asesinatos no se han llevado a cabo precisamente por personas que escucharon voces que les decían en su interior, mátalo, asesínalo o quítate la vida, ¿no? Pero sin entrar en detalles en cuanto a la psicología de las personas, sí podemos ver aquí que debido a lo que David representaba ya en ese momento, porque el Espíritu de Dios estaba sobre él, obviamente el mal había ya trazado un plan y un proyecto para destruir a David. Trae esto a tu experiencia y que nos haga salir de nuestra ingenuidad, pero no olvides que a pesar de eso, Dios siempre va a darnos la manera y la salida para librarla, para librar cada una de estas situaciones. Así que en esta primera sección fue pero Jonatán, ¿verdad? Hay un plan malévolo para David, pero Jonatán. Ahora, la segunda sección o el segundo tiempo o momento en el que se desarrolla esta historia es ahora a través de otra persona. El punto número 2 es pero Mical, esposa de David. Vamos a leer la primera parte del versículo 11, por favor. Y dice así. Entonces Saúl mandó tropas para que vigilaran la casa de David. Se les dio la orden de que mataran a David cuando saliera a la mañana siguiente. Esto va subiendo de tono, se va acalorando la condición en cuanto a la seguridad de David, porque capítulo 18, Saúl lo quiere matar indirectamente. Capítulo 19, verso 1, Saúl le pide a sus siervos y a Jonatán que lo maten. Verso 11, ahora Saúl cambia la estrategia y dice, ahora vayan a su casa y esperen a que amanezca y asesínenlo. Mandó tropas, ya no mandó a algunos, ya no mandó a uno, ahora mandó tropas completas. Fíjate, si esto lo trasladamos a nuestra experiencia, es cuando el mal nos tiene en la mira, nos ha trazado ya como objetivo, como el target, como dicen los soldados, ¿no? Y yo creo que en más de una ocasión hemos sentido precisamente eso.
Hemos sentido que el ataque somos el objeto del ataque del mal. En más de una ocasión, ¿verdad? Cuando hemos pasado por dificultades o por situaciones difíciles, cuando escuchas que no eres tú nada más, sino que son varios, dicen por ahí que mal de muchos, consuelo de pocos o de tontos, no sé cómo dice el dicho ahí, pero pareciera que cuando sabemos que es algo general, bueno, no soy yo nada más, es de todos el problema. Yo no sé por qué descansamos, eso está mal, pero no sé por qué descansamos cuando escuchamos que no nada más nos está pasando a nosotros, sino que le pasa a otros. Pero nos preocupa mucho cuando la condición adversa o cuando la situación es personal, o sea, que somos nada más nosotros a quien nos está pasando eso, porque es como si sintiéramos, ¿verdad?, el lente del rifle apuntando y dirigiéndonos. Bueno, eso es lo que pasa en este segundo plano. La estrategia de Saúl ya es muchísimo más objetiva y muchísimo más delineada, es decir, David es su objetivo. Y fíjate que hasta casi el día de su muerte, David fue el objetivo de Saúl, fue la piedra en el zapato en el reinado de Saúl en todos esos años. Y entonces tenemos una situación. Satanás ha puesto sus ojos en David, como los pone en nosotros en algún momento, pero Dios es el tema de la lección, y en este caso es Dios a través de Mical, pero Mical. Y la segunda parte del verso 11 comienza precisamente así. Vamos a dar lectura a la segunda mitad del verso 11. Pero Mical, la esposa de David, le advirtió: si no te escapas esta noche, te matarán por la mañana. Así que ella lo ayudó a salir por una ventana y él huyó y escapó. Luego ella tomó un ídolo y lo puso en la cama de su esposo, lo cubrió con mantas y puso un cojín de pelo de cabra sobre la cabeza. Cuando las tropas llegaron para arrestar a David, ella les dijo que estaba enfermo y que no podía levantarse de la cama. Pero Saúl envió las tropas de nuevo para prender a David y les ordenó: tráiganmelo con cama y todo para que lo mate. Pero cuando llegaron para llevarse a David, descubrieron que lo que estaba en la cama era solo un ídolo con un cojín de pelo de cabra en la cabeza. ¿Por qué me traicionaste así y dejaste escapar a mi enemigo?, le reprochó Saúl a Mical. Tuve que hacerlo, contestó ella. Me amenazó con matarme si no lo ayudaba. ¿Cuál es la advertencia que Mical le da a David? Ahora, quiero que entiendas que así como detrás de Saúl estaba Satanás, detrás de Mical está Dios. Por eso el tema de hoy es pero Dios. Y aquí en esta segunda sección es pero Mical. Mical, el instrumento de Dios, diciéndole o dándole a David una directriz y una dirección: huye, corre. A mí me llama mucho la atención que las estrategias de Dios son a veces tan distintas a lo que nosotros suponemos o imaginamos. Cuando estamos en un conflicto o cuando Satanás viene en contra nuestra con toda su fuerza y con toda su furia, suponemos que Dios lo va a detener, o que Dios lo va a ahuyentar, o que Dios lo va a derrotar. En la forma en la que nosotros imaginamos tendría que ser un conflicto. Pero ¿qué te hace pensar el hecho de que muchas veces la forma en la que Dios nos libra del mal es diciéndonos: huye, sal, záfate, corre? ¿Cómo se aplica esto a la experiencia? Bueno, cada uno de nosotros tendrá que hacer sus propias conjeturas y sus propias aplicaciones de momentos en los que la instrucción de Dios es: sal de esta situación porque es una trampa, libérate de esto, de aquello, porque esta situación es parte de una estrategia del mal contra ti. En Mateo capítulo 2, verso 12, ya no lo voy a leer porque capaz de que me quedo ahí y el tiempo se nos va, pero te invito, lee Mateo capítulo 2, verso 12. Es un pasaje que casi todos conocemos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, el rey Herodes, ya sabes, que representa a Saúl y representa el mal detrás de él en contra de Jesús. ¿Por qué? Pues porque, como Apocalipsis 12 dice, ¿verdad? Satanás descendió con furia por causa del hijo que nacería de Israel. Y entonces Herodes quiere asesinar a Jesús. Y la forma en la que el Señor Dios libró a su hijo
de las garras de Herodes, fue avisándole a Josué y diciéndole: hey, huye a Egipto. También diciéndole a los magos: hey, no regresen por el mismo camino, váyanse por otro camino. Una vez que Herodes murió, entonces el ángel se le vuelve a aparecer a José en Egipto y le dijo: ya puedes regresar, porque aquel que buscaba la muerte del niño ha muerto, en este caso Herodes. Y entonces fíjate las estrategias de Dios, cómo son. Y creo que nosotros tenemos que aprender de todo esto y escuchar la voz de Dios, o escuchar esa voz que a través de una amical, porque siempre hay una amical que nos advierte, siempre hay una amical que nos dice: hey, es momento de escapar, es momento de huir. Hagámoslo, no nos hagamos los valientes y no supongamos que sabemos cómo es que la liberación de Dios se ha de manifestar. También en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, versos 23 al 25, se relata el momento en el que, poco después de la conversión de Pablo y de que está predicando y que la gente ahora lo busca para matarlo a él, dice cómo es librado también, y lo sacan por una ventana y lo bajan en una canasta, y entonces Pablo huye. Escenas como esas nos encontramos más de una en la Escritura, así que tomemos nosotros en cuenta todo esto y apliquémoslo en nuestra vida. Entonces, Mical representa la voz de Dios que nos advierte y nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Vamos al tercer momento, al tercer pero Dios, ahora a través de Samuel. Y entonces el verso 18 es: pero Samuel. Así que David escapó y se fue a Ramá para ver a Samuel, y le contó todo lo que Saúl le había hecho. Entonces Samuel, o aquí sería un pero Samuel, llevó a David a vivir con él en Naiot. Ahora la manera en la que Dios va a salvaguardar a David es a través de Samuel. Es la forma en la que Dios le va a proteger. Y David hace bien en ir a Samuel. Número uno, porque Samuel fue quien lo ungió. Y es para David como hasta cierto punto lógico que pensara: bueno, a mí quien me metió en este embrollo fue Samuel. Por lo tanto, con quien tengo que regresar es con él. Creo que David tiene mucha conciencia en cuanto a que lo que está pasando es debido a aquel momento en el que Samuel le ungió como rey. Sería el próximo rey. O sea, David es consciente de esto, que él es el próximo rey. Por lo tanto, parece que entiende que lo que está en contra de él no es Saúl como tal, sino quien está detrás de Saúl. Esto lo veremos ya al final del libro, porque llama la atención que una vez que Jonatán y Saúl mueren en la batalla, David prorrumpe en llanto por ambos y lamenta la muerte de ambos porque amaba a ambos. Nunca vamos a ver a David, a pesar de que Saúl lo está persiguiendo con toda la intención de asesinarlo, nunca vamos a ver a David con una intención, ¿verdad?, de venganza, con una intención de matar a Saúl o con una intención de usurpar su lugar, como diciendo: pues yo ya soy el próximo rey, Dios me ungió, por lo tanto hay que darle cuello a él. En absoluto, en absoluto. Y quiero suponer que esto se debe a que David comprende que no es Saúl, sino quien está detrás de él. Algo así como lo que dijo Pablo, ¿no?, en Efesios 6, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. La otra razón, la segunda razón por la cual David acudió a Samuel, seguramente es porque Samuel representaba a Dios. Y no hay mejor manera, ya hablando de aplicación personal, no hay mejor manera en los momentos de conflicto, de crisis, en los momentos en que estamos huyendo, o en los momentos en los que Dios nos esconde, así como el consejo de Jonatán de escóndete mientras vemos qué está pasando. En todas estas situaciones en las que Dios está interviniendo, la mejor forma de poder salir avantes es acudir a Dios en oración. Es ir al Señor. Samuel representa la voz de Dios. Samuel representa de alguna manera seguridad. Samuel representa un espacio y un lugar en el que puedo encontrar respuesta a todas mis preguntas. No estoy con esto diciéndote que vayas con alguien que represente a Dios, porque a diferencia de ese momento que David está viviendo, nosotros tenemos
dentro de nosotros al Espíritu de Dios. Por lo tanto, el mejor lugar al que podemos acudir es directamente al Señor. Y la presencia del Señor se volverá nuestra salvaguarda. Ese momento para David es un momento de seguridad, de paz y de remanso para su corazón agitado después de estar viviendo todo esto que quizás ni él mismo entiende por qué está pasando. Hay una historia en el libro de los Reyes y es precisamente de Elías, ya en los últimos eventos de su vida y de su ministerio, en los cuales huye porque Jezabel le ha amenazado de muerte, y cuando llega al monte en el que está Dios, ¿verdad? Dios se manifiesta a él y recordarás, hay un terremoto, hay fuego, hay viento fuerte, dice, y no estaba Dios en ello, pero dice, después vino un silbo apacible y Dios habló con Elías preguntándole qué estás haciendo aquí. Bueno, una historia muy interesante ella, pero me llama la atención que cuando Dios habla con Elías en este silbo apacible, creo que está manifestándole que en la presencia de Dios no hay turbulencia. En la presencia de Dios hay paz a pesar del conflicto y a pesar de la situación que podemos o pudiéramos vivir o de la amenaza que pesa sobre nosotros. Que esto se nos quede grabado y se nos quede presente para los momentos en los que el adversario de nuestra alma venga y arremeta contra nosotros. Vamos al cuarto y último momento de esta historia, y a partir del verso 19 y hasta el verso 24, ya para terminar la lección, pero Dios, literalmente. Primer momento, pero Jonatán. Segundo momento, pero Mical. Tercer momento, pero Samuel. Cuarto momento, pero Dios. Vamos a leer el verso 19. Cuando Saúl se enteró de que David estaba en Nayot de Ramá, envió tropas para capturarlo. Pero cuando llegaron y vieron que Samuel dirigía a un grupo de profetas que estaban profetizando, el Espíritu de Dios vino sobre los hombres de Saúl y ellos también comenzaron a profetizar. Cuando Saúl se enteró de lo que había pasado, envió a otras tropas, pero ellos también profetizaron. Lo mismo sucedió por tercera vez. Finalmente, Saúl mismo fue a Ramá y llegó al gran pozo en Secú. ¿Dónde están Samuel y David?, preguntó. Están en Nayot de Ramá, le informó alguien. Pero camino a Nayot de Ramá, el Espíritu de Dios vino incluso sobre Saúl, y él también comenzó a profetizar por todo el camino hasta Nayot. Se quitó la ropa a tirones y quedó desnudo acostado sobre el suelo todo el día y toda la noche, profetizando en presencia de Samuel. La gente que lo vio exclamó, ¿qué? ¿Hasta Saúl es profeta? ¿Qué desenlace en esta historia con detalles tan interesantes? Bueno, haciendo un resumen, Samuel ha recibido a David en su casa, y Saúl, que definitivamente no hay poder humano que lo detenga, se entera de que David está en casa de Samuel y envía 3 escuadrones, 3 tropas en diferentes momentos. Pero es interesante, como acabamos de leer, que cuando Samuel está con este grupo de profetas y están profetizando, esas tropas llegan ahí, la primera de ellas, y el Espíritu de Dios viene sobre ellos y comienzan a profetizar. No me preguntes, porque creo que no hay una respuesta para ello. Hay diferentes suposiciones de cuál es la razón por la que el Espíritu de Dios vino sobre ellos y profetizaron siendo que eran soldados comunes. Hay más de una razón para suponer muchas cosas, pero vamos a tratar de pasar esto de largo para no detenernos aquí, porque no es el punto del día de hoy aclarar esto. Pero lo que sí vemos aquí, y lo que sí es más que claro, es que Dios interviene. Dios interviene para que estas tropas no lleven a cabo su cometido. Ya intervino Jonatán, ya intervino Mical, ya intervino Samuel, pero ante la amenaza y ante la insistencia, la obstinación y la necedad de Saúl,
Dios interviene. Imagínate, trae esto a tu experiencia, tráelo a tu experiencia, tráelo a tu situación, que en los momentos de dificultad y cuando sientas incluso el aliento del diablo mismo cerca de ti porque ha determinado destruirte, acuérdate de esta lección, la lección 23, pero Dios es fiel, pero Dios no me deja, pero Dios estará ahí. Leímos parte de una fracción del Salmo 91 al inicio. Recuerda todas estas palabras, todas estas promesas, la promesa de Jesús, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es ancla sobre la cual o en la cual debemos estar firmes. Ahora, en el capítulo 22, más adelante, fíjate, vamos a ver incluso cómo Saúl masacró todo un pueblo de sacerdotes que habían, según él, ocultado a David. Saúl está con todo y contra todos y contra cualquier cosa que obstaculice su plan y su proyecto de matar a David. Es una obstinación, es una obsesión la que Saúl tiene de la vida de David. Quiero pensar que es por causa del linaje mesiánico que se desarrollaría a través de él y del cual vendría nuestro Señor Jesucristo. O sea, hay mucho de por medio, se juega mucho de por medio. Y tu vida también es muy valiosa delante de Dios. Tu vida es muy valiosa delante de Dios. No supongas que Dios no va a acudir en tu ayuda. Así que en este momento, dice, el Espíritu de Dios interviene y Saúl lo hace 3 veces. Quiero que veamos un poquito, porque la verdad, al leer una y otra vez, la personalidad de Saúl es muy interesante. Los rasgos, ¿verdad? Sus rasgos de inestabilidad son impresionantes. Su personalidad es muy particular. Saúl sabe que está luchando contra Dios. Y aun que sabe que contra Dios no se puede luchar, él no deja de insistir. Y esto me hace suponer, porque me he preguntado, más de una vez esto. ¿Por qué si Satanás sabe que no puede contra Dios y que jamás va a lograr vencer a Dios ni a su pueblo, por qué siempre insiste con lo mismo? ¿Por qué lucha como si pensara que va a ganar? Bueno, pues así como Saúl está ciego, pues también creo esto. Satanás está ciego por su propia maldad y atenta contra Dios a pesar de que sabe que nunca va a poder contra él y que nunca será más fuerte que Dios. Digo, es la razón que yo puedo dar a esto. Así que cuando escucha a Saúl que las tropas comenzaron a profetizar y él tendría que intuir, bueno, Dios está interviniendo, pues manda otra, y pasa lo mismo, pues envía otra. Y entonces fíjate, dice, pues es como en las películas, ¿no? Cuando el malo envía a todos sus secuaces a hacer el trabajo y cuando nadie puede hacerlo, dice, bueno, como nadie lo puede hacer, pues tendré que hacerlo yo mismo. Bueno, Saúl hace lo mismo, va, y también pasa lo mismo que a las tropas. El Espíritu dice, viene sobre Saúl y comienza a profetizar, se empieza a quitar la ropa, se queda desnudo tirado sobre el suelo, y ahí estuvo un día y una noche completos, dice, profetizando delante de Samuel. Qué vergonzosa situación la que vivió Saúl en ese momento. Bueno, es la intervención de Dios, la protección de Dios. Aun cuando Satanás, ¿verdad?, levante toda su furia, aun cuando Satanás haga toda una estrategia. De hecho, la Escritura dice, el apóstol Pablo habla de las estratagemas del mal, las estrategias del diablo. O sea, son planes bien concertados. No creas que Satanás agarra y viene y ataca nada más a ver qué sale. Programa, planea, traza un objetivo, nos pone en la mira. Pero Dios, no se te olvide que aun cuando el mal se levante contra ti, pero Dios siempre estará de nuestro lado, siempre estará a nuestro favor, cuidando lo que es suyo. Terminamos con esto. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dice, y yo las tengo en mi mano. Dice, y nadie las puede arrebatar de ahí, porque nadie es más fuerte que Dios. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana en nuestra lección 24. Donde continuaremos ahí con el capítulo 20 de este maravilloso libro. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.